cordial bienvenida a este panel que sin duda tiene a los especialistas que mayor prestigio han ido construyendo sobre el tema que se va a abordar. El panel es Investigación sobre Gobierno de TI y va a estar moderado por el doctor Héctor Benítez Pérez, quien es director de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Bienvenidos. Buenos días, gracias Alejandra. Buenos días a todos, gracias por la presentación. Pues vamos a iniciar, tenemos un panel muy interesante. Se encuentran con nosotros los siguientes expositores: el doctor Faraón Llorens Largo, el doctor Pedro Miguel Ruiz Martínez, el doctor Ricardo Cermeño y la doctora Hanna Octava. Haré la presentación de cada uno de los expositores. El doctor Faraón Llorens Largo, catedrático de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante, diplomado en profesorado de EGB por la Universidad de Alicante, licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor en Ingeniería en Informática por la Universidad de Alicante. Es director de la Cátedra Santander de Transformación Digital de la Universidad de Alicante. Sus trabajos se enmarcan en los campos de la inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos, la aplicación de las tecnologías digitales a la educación y al gobierno de TI. Bienvenido, doctor Faraón. El doctor Pedro Miguel Ruiz Martínez, ingeniero en informática y doctor por la Universidad de Murcia, coordinador del programa de doctorado en informática y director del Centro de Certificación Profesional TIC de la UMU, CERTIC. Ha sido profesor titular de la Universidad de Murcia, ha ocupado varios puestos como investigador, fue coordinador de experimentos avanzados de red en la Red Nacional Red Iris, investigador principal en varios proyectos de investigación nacionales y europeos, ha publicado más de una centena de artículos y una patente en la Oficina de Patentes Americanas, USTO. El doctor Ricardo Cermeño González es presidente y fundador de SELEC, firma líder desde hace más de 32 años en el análisis de mercado de tecnologías de la información y comunicaciones, TIC, así como de su impacto en la competitividad de las organizaciones. Lidera SELEC.net, la comunidad de intercambio de información y de experiencias para impulsar la transformación digital de los negocios en México y Latinoamérica. Miembro del Consejo del Hub para la Transformación Digital del Tecnológico de Monterrey y del Comité de Indicador del Instituto de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. La doctora Hanna Octava tiene doctorado en Matemáticas por la Universidad de Varsovia, Polonia. A partir de 1983, es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Ingeniería de Software. Es hacedora, según su propia definición, de estándares nacionales e internacionales en ingeniería de software, MoProSoft, con algún estándar muy particular. Maestra y tutora de alumnos de doctorado, maestría y licenciatura. Admiradora de la cultura y de la sociedad mexicana y sembradora de cactáceas. Muchas gracias, Hanna, por también estar aquí presente y muchas gracias a todos por acompañarnos en este panel. Gracias a los auditores. Bueno, empezamos, gracias Ricardo. Empezamos con el objetivo de la conferencia. El objetivo es fomentar el diálogo entre los distintos actores que interactúan con el sistema universitario y que provienen de ámbitos diversos respecto de la transformación y la disrupción digital, a fin de repensar la nueva universidad. Para tal motivo, tendremos unos 60 minutos, un poquito menos, de esta conversación, en donde moderaré las preguntas y le daré la palabra a cada uno de nuestros expositores para ir, pues, dilucidando cómo caminar dentro de esta investigación sobre gobierno en TI. Empezaré preguntándole al doctor Faraón Llorens la siguiente. La transformación digital, madurez digital, disrupción digital, son conceptos que pudieran quedar confusos para comunicar a las altas autoridades universitarias. ¿Cómo debería de orientarse su abordaje para facilitar tanto la comprensión del concepto como sus implicaciones? Por favor, Faraón, esperamos su respuesta. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Permíteme, Héctor, que antes le salude y agradezca, que es un honor para mí estar en un evento más de ANUI-STIC y es un orgullo compartir panel con personas tan representativas y tan relevantes en estos temas, ¿no? Bueno, en la pregunta que me haces yo distingo dos partes, ¿no? Una que, digamos, los conceptos, la cantidad de conceptos y confusión que podemos generar
en la sociedad y en los tomadores de decisiones, cuando los tecnólogos hablamos de tantos términos y vas a un evento y entonces te venden la transformación digital y luego vas a otro y dicen es que yo lo que estoy haciendo es madurez digital y el otro tecnologías disruptivas, y estamos continuamente, porque disfrutamos mucho con estos términos, pero corremos el riesgo de que al final confundamos a la gente. Podemos impresionar utilizando términos de moda y quedar muy bien, pero al mismo tiempo generamos confusión y no saben qué significan. La otra parte creo que es y cómo hacemos llegar el mensaje a las altas autoridades universitarias, ¿vale? Entonces, creo que voy a intentar contestar en estos dos niveles. No voy a entrar en mucho detalle porque he mandado 2 enlaces donde hay 2 cuestionarios para que me gustaría que los asistentes contestaran. Supongo que los pondrán en el chat los 2 enlaces, y al final, en la pregunta que me hagas en el cierre, analizaremos esos datos. Entonces, intentaremos un poco discernir y ver si hay diferencias entre los términos, que para los especialistas las hay, y muchas, pero a lo mejor para la persona normal que tiene que llevar la universidad o una empresa no lo entiende, ¿no? Lo que coincide en todas, sea transformación digital, madurez digital, disrupción digital, digital. La clave o el motor de todo esto es lo digital. Y voy a referirme a 4 libros y 4 etapas, ¿no? Como decía Negroponte, pasamos del átomo al bit. En el momento que rompo algo en trozos y lo codifico y lo pongo en un número, ha cambiado de espacio, del atómico al digital. Y si entonces lo meto, según la terminología de Castells, en esa galaxia de Internet, soy capaz, como estoy haciendo ahora, de hablar desde un hotel de Barcelona, estar participando en un panel en México, y nos están escuchando de todo México, ¿vale? Porque estamos transitando a través de esa galaxia Internet y, como dice Friedman, la Tierra es plana, ¿vale? Se ha aplanado el mundo, no es un mundo redondo, está plano. ¿Y qué pasa? Que Kurzweil dice: todo lo que conviertas en información se atiene a la ley de los rendimientos acelerados, exponencialidad, ¿vale? Entonces, las claves del futuro es incertidumbre y exponencialidad. Y resulta que en nuestras escuelas enseñamos unas matemáticas exactas y lineales, ¿vale? Y la exponencialidad cuesta mucho de entender en el cerebro. Y ahí está la clave. Y el futuro, con este cambio continuo, es incierto. Y ahí está la clave. Por tanto, tenemos que tener universidades que resistan, que se enfrenten a la incertidumbre y sean capaces de manejar la exponencialidad. Necesitamos instituciones, organizaciones que sean globales. Hemos dicho, está aplanado, estamos en todas las partes del mundo, pero tienen que responder de manera ágil, tienen que ser flexibles para poder responder con agilidad a esos cambios continuos, y la digitalidad nos permite hacer todo eso, si somos capaces de hacerla entender. Por tanto, esa universidad digital que tiene que atender o dar respuesta a los tiempos actuales, a la sociedad actual, a lo que nos demandan los ciudadanos, los estudiantes, los padres, la sociedad, las empresas, tiene que ser flexible, tiene que incrementar su madurez digital, y lo tiene que hacer a través de seguir optimizando los procesos de gestión mediante la digitalización. Pero además tiene que implantar buenas prácticas de gobierno de TI, saber dónde se toman las decisiones, aunque sean de tecnología. Y finalmente, si podemos aprovechar el poder de las tecnologías disruptivas, podremos implantar prácticas de transformación digital. Muchas gracias, Faraón. Interesante la idea sobre la disrupción, la incertidumbre y a la vez la política. Regresaremos al tema en unos momentos. Ahora me gustaría preguntarle al doctor Pedro Ruiz, desde un enfoque prospectivo, ¿cómo describiría que avanza la transformación digital en Iberoamérica desde la visión del CRUE TIC? Por favor, doctor, muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por la pregunta y, como no, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo creo que en el fondo estamos avanzando muy de la mano, porque el sector de la educación superior hoy día es cada vez más globalizado, ¿no? Con lo cual todos tenemos más o menos una serie de retos muy similares. En este sentido, evidentemente ha habido una aceleración en los procesos de transformación digital, y entre otras cosas yo creo que también la alta dirección ha ganado mucha conciencia de la importancia de la transformación digital, porque la pandemia de alguna forma pues nos ha hecho ver la importancia que tiene.
Pero yo siempre digo que la pandemia no ha sido más que un evento que ha sucedido en una disrupción que ya estaba en camino, ¿no? Realmente los grandes retos que nos llevan a abordar la transformación digital en las universidades estaban ya antes de la pandemia y seguirán estando después de la pandemia, ¿verdad? Por eso, pues creo que tenemos que plantear una diferencia clara entre lo que es transformación digital y lo que es digitalización. Tengo la sensación de que ahora mismo los avances los hemos hecho muy como respuesta a una emergencia, ¿vale? Y en todos los casos no siempre se traducen en inversiones a largo plazo que de verdad contribuyan a una verdadera transformación digital. La transformación realmente requiere implicar a la institución de forma transversal a otras muchas unidades y gestionar el cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos avanzando bastante en materia de digitalización, pero también nos queda bastante por recorrer en materia de transformación digital si queremos de alguna forma seguir manteniendo nuestra posición de relevancia en la educación superior y dar respuesta a los grandes retos que se nos plantean en esta década. En particular, pues creo que nos queda aún mucho camino por recorrer para ser capaces de ser competitivos en el ámbito de la recualificación profesional y la formación a lo largo de la vida, que va a ser un eje clave en esta década, dado el impacto de las nuevas tecnologías en los sectores productivos y, pues bueno, la desaparición de ciertos empleos y la necesidad de recualificar a esos profesionales en otros ámbitos. Hay ya estudios que sitúan el crecimiento de aquí a 2040 totalmente exponencial y vamos a pasar de unos 181 millones de estudiantes a nivel global en las universidades a más de 594 millones, por ejemplo. Desde ese punto de vista, también tenemos que hacer grandes avances en lo que tiene que ver con el aprendizaje personalizado, que es algo cada vez más demandado, que creemos que de alguna forma va a ser uno de los elementos diferenciadores de esta década, así como en materia de credenciales digitales. Muchas veces, o mejor dicho, cada vez más el título universitario per se tiene un valor diferenciador en cuanto a qué sabe o qué no sabe hacer una persona en el mercado laboral, y realmente lo que es importante es certificar las competencias y habilidades que esa persona tiene, ¿no? Y vemos cómo cada vez más ha habido un desplazamiento hacia esa certificación de credenciales, microcredenciales y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, son áreas clave en las que todavía nos queda por incidir. Claro, Pedro, creo que esta idea de la nueva educación es un gran tema y todavía por definir. Muchísimas gracias. Regresaremos, yo creo que en algún momento, en este contexto. Y ahora pasaría al doctor Cermeño con la siguiente pregunta. En general, las organizaciones se están moviendo en materia de transformación digital, un proceso que exige un mayor acercamiento entre las IES y los distintos sectores, incluso en la industria TIC. ¿Sería factible dicho acercamiento en un futuro próximo? ¿Qué requieren las universidades nacionales para avanzar en materia de transformación digital? Por favor, Ricardo, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, doctor Benítez. Gracias por la oportunidad de estar aquí con nuestros colegas. Muy interesante el tema. Yo voy a abordar el tema en primer lugar bajo un punto de vista de las oportunidades de la infraestructura y de lo que puede hacer la industria de tecnologías de información y comunicaciones respecto de la transformación de las universidades. Y por otro lado, al cierre, la visión más de largo plazo de las oportunidades de la transformación digital, que para mí la transformación digital, T mayúscula, D minúscula, es un viaje, no es un destino. ¿Okay? Voy a hablar primero de las oportunidades que tenemos como industria para apoyar a las universidades al tema coyuntural más crítico que con la pandemia se hizo muy evidente y que ha afectado a la educación particularmente de los estratos de bajos ingresos, que es la conectividad. Hace un par de años trabajamos con la UNAM en un modelo para identificar las oportunidades de fortalecer la infraestructura de las instituciones de educación superior pública, y en este modelo planteamos como una conectividad deseada 1 megabits por segundo por alumno, y comparamos la infraestructura actual contra esa meta
y en la parte anaranjada pueden ver las brechas tan importantes que existen, en particular con aquellos estratos de universidades que atienden a los estratos rurales y a los estratos de menores ingresos. Entonces, pues tenemos una gran oportunidad para poder fortalecer la infraestructura. La pandemia, como saben, tuvo un impacto pavoroso en la educación, con una alta deserción de estudiantes. Eso sigue siendo una de nuestras principales oportunidades, y creo yo que lo que yo puedo identificar como oportunidades para la industria de tecnología de información, en estrecha colaboración con las universidades, en primer lugar, sin duda, pues es el tema de la conectividad. Creo yo que podríamos restablecer, porque ha habido esfuerzos que desgraciadamente se abandonaron, una alianza público-privada para ofrecer conectividad a hogares y universidades de bajos ingresos. Ahora, no solamente conectar de nuevo a las universidades, sobre todo a las que, como dije, atienden estratos rurales y de menores ingresos, sino también a los hogares, porque la nueva realidad es de un mundo híbrido, presencial y remoto. Por otro lado, los dispositivos, en particular las laptops, pero al futuro se van a multiplicar las oportunidades de dispositivos, y creo yo que ya los proveedores de servicios administrados que atienden a las grandes empresas y al gobierno con una oferta de servicios administrados que incluye un parque tecnológico que al cabo del término de los contratos pueden utilizar equipo seminuevo ya financiado para poder ofrecer laptops semiusadas de bajo costo a estos estratos. Esto ya está sucediendo, afortunadamente. Y bueno, lo más importante, y que tiene que ver sobre todo con el futuro, es el desarrollar y adaptar las plataformas de aprendizaje híbrido para atender ahora la nueva realidad de trabajo presencial y remoto en un esquema de código abierto en estrecha relación con las universidades, con el conjunto de las universidades, para tener una realmente plataforma interactiva híbrida. Con eso cierro. Gracias, don Héctor. Muchas gracias, Ricardo. La verdad, creo que tocas en ese sentido los 3 puntos fundamentales: la conectividad, los dispositivos y las soluciones. A lo largo de todos estos meses, lo que también nos hemos dado cuenta es nuestro gran reto de no ser seguidores, sino de innovar también desde nuestra perspectiva. Y eso nos da un margen de acción para no solamente ser compradores de tecnología. Pero bueno, sí es, gracias, don Héctor. Sí, muchas gracias, Ricardo. Gracias. Vamos ahora con la doctora Ana Octava, colega universitaria de muchos años, maestra de muchas generaciones en la Universidad Nacional, y una, pues, si me permite decirlo, una muy buena amiga y consejera. Haría la siguiente pregunta, Hanna. La pandemia ha impulsado notablemente el avance de las universidades hacia la transformación digital, lo que ha derivado en la necesidad de capacitar el personal de TIC para abordar los nuevos procesos y manejar con eficiencia herramientas asociadas a tecnologías de vanguardia. ¿Qué competencias requeriría el perfil de la persona de TIC para responder a las nuevas necesidades creadas? ¿Qué nuevos perfiles deberían incorporarse a las IES para apoyar el desarrollo, uso y gobierno eficiente de TIC? Por favor, Hanna. Muchas gracias. Buenos días. Hanna, si puedes prender tu micrófono, por favor. Sí. Sabía que iba a pasar. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, Héctor. Y más que qué perfiles, estuve pensando que ninguna transformación digital no ocurre solita. ¿Cuál es el papel de la gente en esta tarea en las universidades? Y les
Y les quiero decir que la verdad las universidades estamos privilegiados comparando con otras instituciones porque contamos con ya especialistas de TICs de distintos índoles que forman parte de nuestras instituciones. Desde los investigadores en diferentes áreas de computación, los profesores que forman alumnos a nivel de licenciatura y posgrados, los propios alumnos de carreras relacionadas con las TICs, los directivos que ya en diferentes niveles de las estructuras universitarias tienen a su cargo dirigir esfuerzos de uso de tecnologías en sus entidades, y los propios técnicos que sostienen desarrollo de sistemas, operan, modifican, etcétera, etcétera. Entonces, contamos con realmente recursos humanos muy bien capacitados en diferentes aspectos de tecnología de información y diferentes niveles de conocimiento. Entonces, pero ahorita cada quien está en su tarea de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que estuve pensando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer principalmente para que esa transformación tecnológica que, como ya se ha mencionado, ya está haciéndose en las universidades desde hace tiempo, pero ahorita nos dimos cuenta que tiene que acelerar. Entonces, una primera idea que me parece es muy importante entender que la transformación tecnológica digital, o llamemos como llamemos, tiene que ser una de las estrategias de las universidades fundamentales y además una estrategia permanente. No es una estrategia que nada más va a ser de un periodo de rector, sino es algo que va a ser, así como ya se ha mencionado, ad infinitum. Entonces, eso ya desde el nivel de altas autoridades se tiene que entender que hay que insertarlo en todos los planes estratégicos de cambios en la universidad. Pero para que esto suceda necesitamos involucrar gente con un liderazgo desde niveles más altos, con un liderazgo, conocimientos tecnológicos que pueda estar involucrado en las propuestas, en la toma de decisión a niveles más altos, estratégicos, y personas con habilidades de luego poder coordinar los esfuerzos de proyectos o iniciativas que se vayan definiendo, y que este liderazgo debe de estar insertado desde niveles más altos, pero en cada una de las unidades se tiene que elevar la importancia y elegir gente. Yo le estoy repitiendo desde hace tiempo que, bueno, así como tenemos Secretaría de Administración a nivel de toda la universidad, deberíamos, como en grandes empresas, tener una Secretaría de TICs, o como se llame, donde este liderazgo estratégico va luego a transmitirse a niveles más de cada una de las entidades, donde también habría que insertar directivos con esa visión de cambio tecnológico. Bueno, eso es con respecto a que la gente que se dedica a la tecnología suba, que digamos, de importancia. ¿De importancia para qué? Para que esta gente se involucre o esté involucrada, aprovechémoslos
en la elaboración de las propuestas en diferentes niveles, desde el estratégico hasta los más locales, por decir algo, y forman parte de los grupos que toman las decisiones para que la parte seleccionar bien las cosas tecnológicas que se necesitan para cada proyecto se haga con la presencia y participación activa de gente que lo conoce. Y por supuesto, esto ayudaría a que la gente que ya trabaja en esos distintos niveles se involucre, empiece a cooperar. Necesitamos colaboración dentro de la propia universidad, sobre todo como la nuestra. Ya tenemos grupos de interés que ya están colaborando, pero debería de fomentarse eso. Y entonces todos los proyectos que se están gestando alrededor de esa transformación tecnológica tienen que involucrar gente desde nivel más alto y tienen que estar coordinados. Por eso considero que ese liderazgo desde más alto nivel hasta nivel más bajo de la gente que ya tenemos en la universidad y manos de obra de nuestros alumnos, sería algo fantástico si los podríamos involucrar en esa parte de transformación tecnológica. Bueno. Muchas gracias, Hanna. Sí, claramente tocas un tema que es complejo, pero siempre puede ser esa búsqueda de poder intervenir más de la mejor forma, por supuesto, y de la manera más institucional posible en las decisiones y en la construcción de las decisiones dentro de las universidades, tomando en cuenta este eje que es las tecnologías de la información. Me gustaría solo hacer una reflexión al respecto de los cuatro, de lo que exponen nuestros cuatro expositores, para luego pasar ya a una sesión de cierre. Me gustaría decir que la idea que nos plantea el doctor Faraón, en esta idea de que el mundo es plano, que se me hace una excelente perspectiva, que hace 2 siglos se hablaba de una manera bueno, que ahora se habla de un mundo de dominio en términos de esta planitud de la información y quién puede controlar al mundo en esa suerte de mundo sin barreras, que es estas tecnologías de la información a través de Internet. Y hace 2 siglos se hablaba que un imperio existía cuando no se ponía el sol en él. Y ahora es esta idea de la planitud, sin importar si es de día, si es de noche. Una reflexión que nos lleva a algo que es fundamental, que es la contundencia de los conceptos. Si no tenemos claridad de los conceptos, muy fácilmente podemos ser rebasados por los supuestos. Y que en este sentido, Pedro, el doctor Ruiz, aborda en decir, primero avancemos bien en esta idea de la digitalización hasta llegar a una madurez para después entender qué es lo que debemos de modificarnos en términos ya sí de nuestras competencias, de las competencias que estamos formados como profesionistas y que de alguna manera tenemos que ser, pues, atractivos a esta sociedad para poder incorporarlos como profesionistas o como egresados de nuestras universidades, no desde un mundo o un punto de vista decimonónico, sino con las competencias que pueden ir construyendo en cada una de las realidades de las universidades. Por otro lado, nos señalaba Ricardo, la transformación digital con estos 3 grandes ejes, la conectividad, los dispositivos y las soluciones. Y esta parte donde, de nuevo, algo que trasciende a los 4 panelistas es la idea de la innovación, de la creatividad, de la modificación a través de sus entornos, que es muy importante para no ver en este punto solamente seguidores de tecnología, sino realmente tomadores de decisiones en la tecnología. Remata Hanna diciendo, pues sí, y es en ese sentido donde los tomadores de decisiones deben de formar parte de esta idea, y deben de estar integrados, profundamente integrados, no solamente escuchar, sino ser parte de la propia transformación, porque es bueno que escuchen, pero es muy importante que formen parte, que hagan suya
dicha digitalización, dicha transformación, dicha forma de comunicación, dicho manejo de la conceptualización y, por supuesto, el cambio trascendental a la forma de cómo generamos profesionales. En este sentido, pues vamos ahora a nuestra siguiente parte, que es una pregunta para todos ustedes, a manera de conclusión, para ir cerrando algunos temas. ¿Hacia dónde se dirigen las instituciones de educación superior mexicanas en materia de transformación digital? ¿Hacia dónde lo ven? ¿Qué áreas deberán fortalecerse? ¿En qué o quién deberían apoyarse las IES a fin de construir la nueva universidad? Una pregunta o preguntas por demás complejas y profundas para todos nosotros. Les daría 5 minutos a cada uno de ustedes. Empezaría por el doctor Llorens. Por favor, Faraón. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. No sé si la veis para comentar un poco los enlaces se han contestado, ¿no? Fijaros que había preguntado en la primera, yo me imagino, yo tengo una rectora, acabo de elegir desde hace un año, y yo tengo un minuto porque me cruzo con la rectora en la cafetería y tengo la oportunidad de decirle una frase, ¿no? Yo planteaba aquí 4 frases que le tengo que decir a mi rectora para que sea capaz de después decirme, ven a mi despacho y hablaremos media hora o una hora, ¿no? Entonces, la primera, decirle, rectora, debemos utilizar inteligencia artificial para ofrecer nuevos servicios universitarios que nos permitan obtener una posición dominante en el sector de la educación superior. La otra cosa, la veo y le digo, rectora, debemos incrementar la capacidad de la universidad para adaptarnos con agilidad a los retos que nos plantea este nuevo entorno digital en continuo cambio. O digo, rectora, debemos transformarnos en una universidad digital que sea capaz de responder a las demandas de la sociedad. O le digo, rectora, debemos disponer de una red Wi-Fi 6 que mejora la velocidad, la estabilidad al tener muchos dispositivos conectados y la eficiencia energética de las versiones anteriores. ¿Vale? Las 4 frases son buenas y yo creo que es un lenguaje que entendería la rectora. Pero en la cuarta le pones el énfasis a la conectividad, a la parte técnica. En la primera yo hablo de inteligencia artificial, pero no una tecnología disruptiva. Estoy diciendo, tenemos que hacer algo con lo nuevo que existe. O en la segunda yo lo que pido es una capacidad, la madurez digital. Yo, por ejemplo, me decantaría por la segunda. Es decir, yo quiero aumentar la capacidad de la universidad de responder. La tercera es lo ideal, vamos a transformarnos. Pero eso tendría sentido, pero tengo que tener en cuenta también, para poder decírselo, ¿qué estrategia tiene tu universidad? Porque fijaros que han contestado más personas a la tercera, la de transformar. Pero cuando les pregunto qué estrategia tiene tu universidad, la estrategia transformadora no la tienen. Con lo cual, una universidad que le pidas a la rectora, vamos a transformarnos, pero la estrategia dice, no, vamos, menos mal que no hay ninguna anarquía, porque si es anárquica, pues dice, mira, mejora la red y reacciona, ¿vale? Si es una actitud conservadora de ver qué están haciendo los demás, dices, bueno, pues esperemos a ver qué están haciendo y les copiamos. Si quieres ser innovadora, a lo mejor sí que le dices, oye, utiliza la inteligencia artificial, que es lo novedoso, ¿no? Y si ya es transformadora, le puedo decir lo de vamos realmente a avanzar y transformar, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir es, tenemos que convencer al rector que haga. Las 4 estrategias son válidas. Para mí no hay duda, menos la anárquica. Digamos que lo anárquico es no tener estrategia. Pero una universidad puede decidir qué estrategia tiene, pero tiene que ser consecuente con lo que hace. No puede tener un discurso de transformarse y después ni invertir recursos, ni tener el personal especializado, ni tener socios exteriores buenos, porque a lo mejor si no tiene los recursos puedes buscar los socios fuera en la empresa y en el entorno, ¿vale? Por tanto, esta reflexión quería hacerlo, que conecta con mi primera respuesta. A la segunda que me acabas de decir, como ahora por encargo de Metared estamos trabajando en el modelo U digital, de madurez digital, no puedo contradecirme. No voy a entrar cómo están haciendo las universidades mexicanas. No conozco la realidad y en el panel hay personas que la conocen mejor. Pero si me dices áreas a fortalecer, iríamos a los retos. En la base, la cultura digital y la formación de las personas, ¿vale? Que es el círculo exterior. Y en el centro, la estrategia que tiene que tirar, pero tiene que ser una estrategia que la suma toda la institución. Y para ello, alrededor tenemos los recursos necesarios en personal, dinero, personal formado y tecnologías, que haya unos servicios de calidad personalizados, como ha dicho Pedro, que ahora en este momento los alumnos quieren personalizados. Una formación de calidad, no solo en qué enseñamos, sino cómo lo enseñamos.
el foco en el estudiante, la experiencia del estudiante satisfactoria con esos asistentes personales que le ayuden en toda la parte de gestión también en la docencia y explotar al máximo la capacidad que nos dan los datos para tomar decisiones mejores. Esas serían las 7 áreas, los 7 retos que hemos planteado en el modelo de madurez digital que hemos elaborado investigadores de México, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y Costa Rica, y que esperamos que los estudios sobre tecnología del año 2020 sigan este modelo. Muchas gracias, Faraón. La verdad es que interesante, muy interesante, y se liga muchísimo con lo que estamos hablando en este panel. Pedro, te pediría tus pensamientos alrededor de dichas preguntas. ¿Cómo lo ves, Pedro? Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me pasa un poco lo mismo que Faraón. No tengo la visión completa de las universidades mexicanas, con lo cual me cuesta un poco dar esa visión de qué se está haciendo, qué no y en qué situación estamos. Tengo ciertas intuiciones. En gran parte coincido con mucho por no decir prácticamente todo lo que comenta Faraón y lo que se ha comentado antes por mis compañeros, ¿no? Realmente lo fundamental para mí, o al menos así es como yo lo he liderado en mi universidad, es la estrategia. Lo primero que tiene que reflexionar una universidad es cómo voy a ser más competitiva. Y unos pueden apostar por unas cosas y otros por otras, ¿no? Y hay como 3 grandes ejes estratégicos en los que uno tiene que decantarse. No puede ser uno o pretender ser el mejor en todo. O ofreces una buena experiencia de estudiante, o acortas al máximo los costes, o resulta que eres tan innovador que propones un modelo distinto al del resto de universidades. Pero claro, las 3 cosas no se pueden hacer. Reducir costes, dar una buena experiencia y ser totalmente disruptor es imposible. Entonces uno tiene que tener claro cuál es su eje maestro para abordar la transformación digital. Una vez tú tienes claro cuál es el eje que a ti te va a diferenciar, el que te va de verdad a permitir aportar valor, entonces es donde hay que empezar a definir acciones o iniciativas concretas que te puedan ayudar, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, el primer mensaje es no todas las instituciones tienen que tener unas mismas iniciativas de transformación digital o incluso unos mismos ejes. Puede ser que haya estrategias muy distintas basadas en criterios muy distintos. Ahora, independientemente de esa estrategia, sí que hay una serie de elementos comunes que yo creo que es fundamental que abordemos. Algunos, de hecho, lo ha mencionado ya Faraón. En primero, el tema tecnológico, que lo ha mencionado también antes Ricardo, y me ha gustado mucho. Evidentemente, si no existe la capacidad de acceso tecnológico a los servicios, pues olvidémonos de toda transformación digital ni digitalización. Con lo cual, la brecha digital es un elemento fundamental que tenemos que, de alguna forma, eliminar cuanto antes. Y también tenemos que trabajar con el tema de la competencia digital. Es decir, no puede haber barreras entre la tecnología y los ciudadanos, o entre la tecnología y los estudiantes, o entre la tecnología y los profesores. Con lo cual, tienen que tener los conocimientos necesarios y tienen que tener el acceso a la tecnología necesaria. Eso es una base de partida. Si no existe eso, no hay nada más que hacer, ni estrategia ninguna que pueda funcionar. Y sobre esa base, pues creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es que es importante incrementar la madurez de nuestras áreas de TIC. Tenemos que pasar del servicio a la creación de valor. En fin, las TIC no tienen que estar al servicio interno de la universidad, tienen que estar pensando en cómo usar la tecnología para aportar valor a la comunidad universitaria, ¿vale? Y ese es un cambio de paradigma importante que lo cambia todo, porque pasas de poner el foco en las necesidades internas, pues quiero optimizar este proceso, quiero reducir costes por aquí, digitalizar esta cosa, a las necesidades externas. ¿Qué esperan los estudiantes? ¿Qué esperan las empresas con las que colaboro? ¿Qué esperan mis investigadores? ¿Vale? Entonces, es cambiar ese foco y ese es un verdadero cambio de transformación digital. Importante, las alianzas tecnológicas. Hoy día las universidades no podemos pretender ser los mejores en tecnología. Hace 20 años, efectivamente, liderábamos Internet y las empresas aprendían de nosotros, pero hoy día no es ese el caso, con lo cual hay que hacer alianzas tecnológicas con aquellos socios que nos pueden ayudar a traer esa tecnología a los campus. Evidentemente, también considerar, y lo ha comentado Faraón, el tema de la gestión del cambio. La transformación digital es un deporte de equipo, no es solamente un tema de tecnología, es un tema transversal de la institución. Realmente cuando hacemos transformación digital lo que estamos cambiando es los procesos y los modelos de funcionamiento, con lo cual es importante que todas las otras unidades estén implicadas y participen de ello. No tiene sentido que yo quiera
pues por ejemplo, mejorar la experiencia del estudiante en el ámbito docente sin contar con los docentes o sin contar con la gestión académica. Sería un error tremendo. Y en ese sentido, también es importante ver que no toda la transformación digital es docencia. Últimamente se ve mucho, y siempre hablamos de transformación digital, el impacto de la IA en la docencia, en las tutorías virtuales, los asistentes virtuales. La transformación digital está cambiando radicalmente, por ejemplo, también en el ámbito de la investigación. Hay disciplinas donde claramente la investigación se hace ya de forma totalmente distinta. En sociología, antiguamente, yo tenía que estar pasando encuestas continuamente para poder hacer mi investigación. Y hoy día tengo unas redes sociales que generan una cantidad de datos increíbles, que tengo algoritmos de analítica de datos bestiales para analizarlos, y puedo saber de verdad qué hacen las personas y no qué es lo que dicen que hacen. Con lo cual, en este sentido, muchas de las disciplinas de investigación se van a beneficiar muchísimo también de ese avance tecnológico. Con lo cual, no pensemos solamente en la gestión y la docencia. Pensemos también en nuestros investigadores y cómo van a ser mucho más productivos con la tecnología asociada como la IA y demás. Y luego, solamente por acabar, 2 puntos muy breves. El tema del gobierno de los datos. Y no digo ni siquiera la analítica de datos, que es mucho más que eso. Creo sinceramente que en general estamos en un nivel de madurez medio-bajo en Iberoamérica y en España, incluido en Iberoamérica, evidentemente, en la parte que tiene que ver con sacar de verdad el potencial a los datos que tenemos, y de hecho a los que podríamos tener y no tenemos, porque ni siquiera somos conscientes que nos harían falta y nos vendrían muy bien. Y todo pasa por tener un buen gobierno del dato. Y queremos muchas veces hacer la casa por el tejado. Y estamos como locos por aplicar un algoritmo de inteligencia artificial, una red neuronal, deep learning, no sé qué, a los datos de matrícula que tengo, que están sucios, que no están homogéneos, que tienen información no relevante. Y nos estrellamos continuamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y yo veo una carencia importante en muchísimas instituciones, incluso aquí, es la parte de gobierno del dato. Lo primero es tener unos datos realmente claros, unos datos maestros. Y sobre eso construiremos el resto. Pero para saltar al tercer escalón, primero hay que pasar por el segundo. Y a veces creo que nos estamos equivocando en esa aceleración brutal de la transformación digital. ¿Vale? Y por último, creo que el gran ingrediente y la gran receta que nos puede hacer realmente fuertes a las universidades es la colaboración interuniversitaria. Es decir, en la transformación digital el concepto de competencia y aliado se difumina totalmente. Y ahora mismo, de hecho, pues hay muchas empresas que podrían ser aliadas que realmente pueden ser competencia, incluso viniendo de otros sectores que no son el de la educación superior. Y todos sabemos pues, de las academies de Google, de bancos incluso y demás. Y, sin embargo, a veces esa competencia de tu mismo sector resulta que es tu mejor aliado para ser fuerte. Y en ese sentido, creo que cualquiera no. De hecho, muchas de las iniciativas que estamos haciendo tendríamos que seguir potenciándolas para conseguir una verdadera colaboración interuniversitaria que nos haga a todos mucho más fuertes. En ese sentido, aquí acabo mi intervención porque ya me he pasado bastante de tiempo, lo siento, pero creía que era importante que estos puntos quedaran un poco más marcados. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias. La verdad tocas, al igual que Faraón, temas que dejas muy claro, la parte de transformación en varios niveles o en varios ejes de acción. Ahora pasaríamos con Ricardo para que nos dé su visión de esas 3 preguntas. Por favor, Ricardo, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues la verdad yo estoy encantado de escuchar a mis compañeros en el panel. Me han enriquecido realmente de manera importante y voy a seguir con el tema técnico para terminar con la visión que comparto con mis compañeros. Sin duda, como decía hace rato, en gran parte de la oportunidad al futuro, si logramos llenar estas brechas endémicas de las que ya hablé, es asegurar una experiencia presencial y remota similar. La paridad entre lo físico y lo digital es la gran oportunidad en esta nueva realidad. Y bueno, parte de las grandes oportunidades que tiene la industria en alianza con la universidad es desarrollar todos los componentes de este mundo híbrido. El pizarrón interactivo, que ya me han señalado algunos de mis colegas directores de tecnología en las universidades, entre ellos
el doctor Héctor Benítez como una gran oportunidad. La plataforma obviamente virtual que haga que la gente remota y la presencial convivan de una manera paritaria e interactiva, las plumas digitales, los proyectores, las cámaras y los micrófonos y las bocinas, o sea, realmente vamos a tener una infraestructura en las universidades mucho más completa, ¿ok? Pero la gran oportunidad, como han planteado todos mis colegas, es cómo aprovechamos las ventajas del aprendizaje digital. Y esta es una oportunidad que tiene el mundo realmente. O sea, estamos todavía lejos de tener el método pedagógico que fortalezca el proceso educativo aprovechando las innovaciones digitales. Sin duda, la gran ventaja es la personalización, el que la oferta se personalice al estilo y a la velocidad de aprendizaje del alumno, a su tipo de inteligencia y a su ambiente familiar. Que sea un esfuerzo interactivo el proceso de aprendizaje, donde el cambio de la clase tradicional a una experiencia completamente interactiva es la gran clave. Cómo fortalecer en esta nueva realidad, transformar la clase de ser una experiencia de entrega de conocimientos a una experiencia de compartirlos entre los estudiantes. Obviamente un portafolio curricular diferente, una arquitectura de cursos modulares, ágiles y flexibles, el mejor aprovechamiento de profesores e instalaciones y sin duda acceso a talento internacional que antes no tendrías. Y los resultados, una mayor efectividad, mayor escala, menores costos y mayor productividad. Pero para lograr hacer esto, coincido con todos mis compañeros, necesitas una transformación integral. La cultura, el talento y los procesos que aprovechen las ventajas de este aprendizaje digital. A mí me gusta comparar y consigo mucho con Hanna y con Pedro y con todos los demás. Las organizaciones del siglo XXI se parecen más a un conjunto de jazz que a una orquesta sinfónica. Me encanta la música clásica y el jazz, no comparo, pero simplemente el mundo vertiginoso y el entorno tan cambiante que tenemos requiere, como ya se mencionó, de talento y sobre todo de una organización que permita un liderazgo compartido, un liderazgo que entusiasma y que delega la posibilidad de innovar y de equivocarse rápido, un liderazgo de cooperación no solamente interna, sino también externa, haciendo alianzas en este esfuerzo que señala don Héctor de innovar el proceso educativo y de aprovechar las innovaciones digitales con una estrategia de transformación. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. La verdad, una muy buena forma de ver la personalización en el alumnado. El estilo, velocidad y ambiente. Creo que es parte fundamental, el ambiente en el cual nuestros estudiantes trabajan, su entorno. Ahora pasamos a poder oír a la doctora Octava en estas 3 preguntas. Hanna, ¿cómo lo ves? Por favor, muchísimas gracias. Ay, bueno, yo quiero un poquito empezar con la reflexión, cómo hemos vivido la transformación digital de las universidades, en particular me tocó en la UNAM desde 83, que de alguna manera estábamos adquiriendo equipos y luego desarrollando aplicaciones para apoyar actividades principalmente administrativas,
y luego de investigación, etcétera, etcétera. Y la UNAM está llena de islas tecnológicas e islas de sistemas de software que además están repetidos de una facultad a otra, no se comparten, etcétera, etcétera. Y el tema de los datos que también se mencionó aquí son bases de datos incompatibles por todos lados. Entonces, nadábamos, como se dice en México, de muertitos, en cierto sentido, tratando de satisfacer con las tecnologías nuestras necesidades mínimas. Y de repente llega pandemia y pácatelas, nos manda a todos al mundo virtual, a nuestros alumnos, a nuestros profesores, investigadores, personal administrativo, a todos, y la UNAM se da cuenta que tiene que continuar trabajando y lo logra otra vez comprando licencias, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que los alumnos no tienen los datos que mencionó Ricardo, la realidad mexicana es así, no tienen conectividad en sus casas, se nos desaparecen y bueno. Entonces, ya no podemos esperar ni 5 minutos más. Desde la rectoría, no sé qué frase decirle Faraón al rector de la UNAM para que despierte que ya no podemos seguir nadando de muertitos y haciendo otra vez islitas de soluciones, sino que necesitamos elaborar una estrategia y con liderazgos muy fuertes, con una colaboración prácticamente de todos, estructurar de alguna manera, pero ya no se puede hacer las cosas así como se hacía antes. Amén. Ok, bueno, bien interesante, Hanna. Yo creo que los esfuerzos se están haciendo y los liderazgos están allí. Si gustan, pasamos ahora a tomar algunas preguntas de nuestros colegas que nos siguen a través de Internet. Hay 2 preguntas que me gustaría compartir con todo el panel. Ustedes me dirán, compañeros, quién les gustaría responder. Si los recursos económicos son altamente limitados, ¿qué estrategia de financiamiento puede seguir las IES para respaldar la transformación digital? Y esto, no sé, ¿quién les gustaría comentar? Por favor, compañeras, compañeros. Gracias. No sé, Faraón, Pedro, por favor. Bueno, si quieren les puedo contar un poco mi visión, entre otras cosas porque a nosotros nos ha pasado un poco esto, ¿no? La Universidad de Murcia ahora mismo no es que pueda decir que le sobran los recursos, sino más bien lo contrario. Veníamos con una infrafinanciación importante, sobre todo de la época de la crisis más gorda que hubo en España en 2008, con lo cual se recortaron muchísimo los fondos a las universidades. Y en esa necesidad aún de seguir teniendo que invertir en mantener, como digo yo, las cosas funcionando, pues nos hemos visto de alguna forma haciendo una apuesta por hacer transformación digital, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es tener muy claro de qué recursos dispones y en qué categoría están esos recursos. Nosotros diferenciamos 3 tipos de recursos. Lo que llamamos RAN, que es básicamente pues mantenimiento operativo, que es mantener los servicios actuales funcionando. Eso es básicamente nuestro RAN, los típicos pequeños evolutivos, mantenimiento correctivo, cosas así, pero mínimo. Luego tenemos lo que llamamos Grow, que es capacidad para invertir todos los años en cartera para hacer algunos nuevos proyectos, ¿vale? Y luego la parte Transform, que es la capacidad para hacer algunos nuevos proyectos de transformación digital, ¿vale? En el fondo, las 2 primeras categorías es hacer lo mismo con nuevos servicios o manteniendo los que hay, y la tercera sí que es hacer cosas distintas, ¿no? Mejorar en la línea de nuestra estrategia de transformación digital. Y fundamentalmente lo primero que hemos tenido que hacer es un gran esfuerzo por reducir ese mantenimiento, ¿no? El hacer de verdad un seguimiento claro de en qué estamos gastando recursos y formas de optimizar ese consumo de recursos. Y mucho ha pasado por la parte interna de gestión del cambio.
el hacer ver a la gente que hay un bien mayor que el seguir dedicando recursos a cuestiones internas de en este listado me gustaría tener 2 opciones más, eso no aporta valor a la universidad. Entonces, una vez se ha trazado la estrategia, pues queda claro que, por ejemplo, el que yo en el proceso de pago de nóminas elimine un clic, automáticamente no me va a traer más estudiantes, no me va a hacer mejor universidad y no va a conseguir que mejore mi posicionamiento. Y entonces hay otras cosas más importantes que hacer. Entonces, eso por un lado es fundamental. Y luego el segundo, también visibilizar esto al resto de la comunidad universitaria. Tenemos una cartera de proyectos siempre pública, con todo lo que cuesta hacer todas las iniciativas y priorizadas en base a un criterio que todo el mundo conoce. Con lo cual se sabe efectivamente por qué las prioridades son las que son y responden a eso, a una estrategia institucional, ¿vale? Eso es sin duda alguna fundamental. Y por último, en el modelo de las TIC estamos funcionando con una visión bimodal, que sea. Estamos de alguna forma manteniendo los proyectos tradicionales con un modelo de gestión de proyectos tradicional, pero sí que en los nuevos proyectos, sobre todo aquellos que son de transformación digital, que van muy dirigidos al usuario y demás, estamos funcionando con metodologías adaptadas a proyectos básicamente de desarrollo ágil, con un equipo transversal donde hay experiencia de usuario, donde hay gente que se encarga fundamentalmente de esos requisitos y, sobre todo, el mayor cambio cultural que hemos tenido ha sido una decisión que tomamos hace 3 años, que fue que en todos los proyectos de desarrollo TIC tienen que estar los usuarios finales de las aplicaciones como parte del equipo de diseño. Es decir, gestión académica, si no va a usar la aplicación de la gestión de los trabajos fin de grado de los estudiantes, no es ella quien tiene que dar los requisitos. Tienen que ser, en todo caso, los profesores y los alumnos que son los que van a usarla de verdad. Y eso hace que te centres en la usabilidad. Bueno. Eso ha funcionado bastante bien y al menos hemos sido capaces de ir año a año destinando desde un 5% el primer año, haciendo un gran esfuerzo a temas de transformación digital, ahora mismo que estamos cercanos a un 18% de todo el presupuesto del área de TI. Entonces, bueno, pues esa es la única vía que se me ocurre fundamentalmente para conseguir esto. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien más quisiera comentar? Nos quedan 3 minutos y hay otra pregunta. Si quieren, vamos con la otra pregunta. Sí. Otras 2 preguntas y gracias, Pedro. Son 2 preguntas, de hecho, las que tenemos y nos quedan 3 minutos. La primera que nos queda, espérame, es fomentar. ¿Cómo pueden las IES fomentar la colaboración y bajo qué reglas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, de Carlos Altamirano. ¿Se impulsará el trabajo híbrido en las universidades mexicanas? Note que hay cierta resistencia en este modelo. Pero si quieren nos quedamos en la primera. Pero es lo que comenta Carlos Altamirano, de si puede haber cierta resistencia para impulsar el trabajo híbrido. Pero la primera es, ¿cómo pueden las IES fomentar la colaboración interinstitucional y bajo qué reglas? Gracias. ¿Alguien quiere comentar? Por favor, compañeras, compañeros. Ricardo, tienes tu micrófono encendido, entonces vas. Gracias. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo creo que el fomento de la colaboración es central, y no solamente entre las universidades, sino también con la industria. Buena parte de lo que yo podría responder al tema de financiamiento es que las universidades tienen que rebasar las limitaciones de su presupuesto, en particular el federal, con proyectos de innovación en alianza con la industria. Obviamente la industria tiene el reto de ser más innovadora con la demanda de las empresas, poder vincular a las universidades y que haya recursos privados, y las universidades tendrían que pues derrumbar las barreras ideológicas que a veces existen o incluso legislativas o organizativas para poder vincularse de manera más fácil con la industria, como lo hacen las universidades americanas, que generan recursos propios con proyectos de investigación y desarrollo en vinculación con la industria. Entonces, la colaboración tiene que ser no solamente entre las universidades sino también con la industria, y el foco es cómo
innovas en el proceso pedagógico. Esa es la oportunidad mundial que todavía no resolvemos. Claramente, Ricardo. Nos queda un minuto, compañeros. Me gustaría solamente, si quieren, ir cerrando por el tiempo y porque ya viene el siguiente panel en unos minutos. Primero agradecerles a Hanna, a Faraón, a Pedro, a Ricardo su espacio, sus palabras, su tiempo. Creo que para todos ha sido enriquecedor. Me quedo con esta última parte que también mencionaba en algún momento Ricardo, que es el estilo de velocidad y el ambiente al interior de cómo vemos al alumno. Y por supuesto esta parte que Pedro señaló de la transformación entre diversas escalas y por supuesto a diversos niveles, datos, procesos, investigación, docencia, teniendo en cuenta que no es una materia de dinero, es una materia de estrategia, es una materia de entendimiento de lo que es, dónde estamos parados. Y me quedaría con esta última parte, Pedro, que señalaste, que es transparencia en los recursos, en el manejo de los recursos. Muchos o pocos no sabemos, pero transparencia, para saber cómo impactamos, siempre tomando en cuenta a nuestro usuario final, al profesor, al investigador, al administrativo, y por supuesto, sobre todo a nuestros estudiantes. Pues agradezco mucho a todos ustedes y la oportunidad de compartir con este panel, y también agradezco a la NUYES la oportunidad de poder platicar con todos ustedes en esta mañana de viernes. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias a toda NUYES por la oportunidad. Gracias y pues buenos días.